Yo te decía hace un tiempo atrás, los seres humanos somos como edificios que se van construyendo. El edificio en el que nosotros estamos tiene 7 plantas, creo. Evidentemente tiene una estructura y una cimentación para 7 plantas. Si nosotros comenzamos a agregarle plantas, este edificio se colapsaría, porque no está preparado para esto. Y yo te decía la semana pasada que a medida que pasa el tiempo en la vida, nosotros vamos asumiendo nuevos roles. Estos nuevos roles traen nuevas responsabilidades y estas nuevas responsabilidades traen nuevas cargas. Y es como ir construyendo plantas. Si este edificio se construyó, supongamos, la primera, segunda planta, pero estaba preparado para 7, tú puedes seguir agregando, pero si agregas 8, 9, 10 plantas, se colapsaría. Bueno, lo mismo pasa con nuestro ser interior. Nosotros somos seres integrales. Nosotros no podemos separar, es muy difícil esta visión griega, cuerpo, alma y espíritu. Yo no puedo separar mi cuerpo de mi alma, de mi espíritu, y yo no sé dónde empieza una cosa, dónde empieza la otra, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que en el último tiempo, por un montón de situaciones de trabajo y sobre todo de mucho estrés, pero no de estrés, y esto quiero que entiendan bien claro, hermanos. Miren, muchas veces se habla del estrés y nosotros asociamos el estrés con angustias y problemas. No necesariamente es eso. Estrés literalmente significa cansancio del material. Estrés tiene que ver con el cansancio, por ejemplo, de un hierro que se dobla, que se dobla, que se dobla, se va calentando hasta que se corta. Eso es estrés. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a una fatiga crónica, eso es lo que normalmente en la psicología se llama y en la psiquiatría se llama estrés. Es un cansancio crónico de todo nuestro mundo emocional y también de nuestro mundo intelectual. Tú puedes estresarte también de mucho estudio, te puedes estresar por trabajar mucho, te puedes estresar por dormir poco. Es un cansancio en tu ser interior. No se puede tipificar claramente porque al no ser físico no es algo que sea fácil de demostrar, no se saca con una analítica de sangre como hacen todos los médicos en la actualidad, ¿no? Tú vas al médico ahora, te pide una analítica de sangre y por ahí el problema es emocional y está causando un problema físico y eso no sale en la analítica de sangre. Yo en el último tiempo he sufrido una situación así muy fuerte de estrés y no me di cuenta. Y puede ser que tú estés viviendo eso y no te estás dando cuenta porque tú estás bien en tu alma, tú estás batallando, luchando, pero en realidad estás acumulando todo un cansancio emocional, físico, mental. Y tarde o temprano nosotros colapsamos. Y colapsamos primero en lo emocional y luego se manifiesta esto físicamente también, ¿sí? Yo he tenido problemas físicos en el último tiempo que me asustaron muchísimo. Y bueno, hasta aquí sigo con estudios médicos, pero no encuentran nada y probablemente no terminen de encontrar nada. Y yo ya me doy cuenta por dónde viene la situación. Amén. Lo están entendiendo a esto, ¿verdad? Todo esto es fácil de entender, tampoco soy un maestro en este tema, pero necesitamos fortalecer nuestra alma. Amén. ¿Sí o no? Y el apóstol Pablo habló mucho de la fortaleza del alma. Y Pablo oraba y decía, yo le pido a Dios que sean fortalecidos en el ser interior por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Yo el domingo pasado les decía, por favor, ¿me escuchan bien, verdad? El domingo pasado, porque hoy vine con poca energía, de verdad. El domingo pasado yo les decía que tenemos que tener muy en cuenta algo. Miren, hermanos, Dios se manifiesta de 1000 maneras. Nosotros dependemos, te decía el domingo pasado, 100% de Dios. Pero Dios se manifiesta de 1000 maneras en la vida. Por ejemplo, yo veo como Dios se manifiesta a través de Tiago y Olivia conmigo, ¿no? Y muchas veces me da una ternura y un cariño de nietos que yo lo necesito y me hace mucho bien. Dios se manifiesta de 1000 maneras y también depende de Dios a través de estas personas, situaciones que Dios nos da. Nosotros tenemos un falso concepto en el mundo evangélico, decimos yo no dependo de nadie y eso es una falsedad y eso es un grave error y eso es vivir fuera de la realidad. Nosotros somos seres eminentemente dependientes. Nosotros somos socialmente dependientes. Somos tan dependientes que no podemos sobrevivir solos. Un bebé nace y lo dejas ahí abandonado, no es como una culebra que ya se la apaña o un cocodrilo que se la apaña solo. Los seres humanos necesitamos no solamente la protección física, sino la protección emocional, la protección afectiva. ¿Amén?
Esto es entendible. Y va pasando la vida y nos vamos haciendo amigos y llegamos al cole y hacemos amigos, amigas. Y luego nos enamoramos y nos unimos a una persona para toda la vida con el sueño de que sea para toda la vida. Y en muchos casos se fracasa en esta unidad y luego nos volvemos a unir con otra persona. Y tú dices, nunca más, yo de los hombres no quiero saber nada. Y vas después te busca otro hombre, ¿no? O no quiero saber nada de las mujeres. Y vas y te vuelves a enamorar y te unes de nuevo. ¿Por qué? Porque somos personas que necesitamos estos lazos afectivos para sobrevivir. Porque Dios nos creó así, dependemos de Dios y dependemos de la gente. Y esto no es un pecado y no está mal, y Dios nos ha creado de esta manera. No somos locos individuales, no, yo no dependo de nadie, deja hablar tontería, claro que dependemos, y bíblicamente dice la Biblia que dependemos lo uno de lo otro. El error está, no en la dependencia, sino que el error está en cuando nosotros hacemos de la otra persona no nuestra dependencia afectiva, sino nuestra seguridad. Amén. Tú estás arriba de una escalera y crees que dependes de la escalera. Tú crees que dependes de la escalera para subir al techo y pintar, ¿no? Pero la seguridad no está en la escalera, la seguridad está en el suelo que afirma tu vida y la escalera. A veces nosotros, en esta dependencia afectiva que tenemos de la gente, hacemos de las personas nuestra gran seguridad. ¿Lo entiendes? Hacemos de nuestra familia nuestra seguridad. Nuestra seguridad no puede estar allí. Mira, no hay mayor ambiente de seguridad para un niño que el ambiente de amor. No hay mayor seguridad o garantía de seguridad para un niño que el ambiente de amor. No hay mayor seguridad para un adulto que el ambiente de amor. En un matrimonio, cuando tú estás seguro de que tu mujer te ama, que tu marido te ama, tú no estás ansioso pensando por qué no vendrá, con quién estará. Porque sabes que la otra persona te ama. El amor nos aporta seguridad siempre. Por eso no hay mayor seguridad en la vida que depositar precisamente nuestra seguridad en saber que Dios existe y que Dios nos ama. Dios te ama. Pase lo que pase, Dios te amó, Dios te ama y Dios te amará. Tú puedes depender de todo el mundo, puedes depender de tu trabajo para tener tu sustento económico, pero tu seguridad no está en el trabajo. Si pierdes ese trabajo, Dios te va a dar otro. Y si no viene el trabajo, Dios no necesita dinero para bendecirte. Dios te puede proveer de 1000 maneras. Yo te decía el otro día, puede venir tu casero y decirte, mira, vamos a hacer una cosa, este mes no me lo pagas y empezamos de nuevo el mes que viene. Y de esos tenemos milagros. Dios no necesita dinero. El dinero es un invento humano para darle valor a la productividad. ¿Vale? Así que el dinero no lo inventó Dios. Nosotros estamos a veces agobiados con eso. Nuestra gran seguridad tiene que ver con que Dios nos ama. Amén. Y yo te decía el otro día, la Biblia enseña que debemos echar raíces, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, enraizados y cimentados en Él, en esto decía Pablo, en que conozcan cuán grande es el amor de Dios por vosotros. Amén. Tu cuerpo no es tu seguridad. Amén. Dios es tu seguridad. Dios te ama. Mañana te vas a encontrar con un bulto en el cuerpo, mañana te vas a encontrar con un descontrol, ¿sí o no? Amén. Miren, hay una cosa que tenemos que tener clara, no es lo mismo una disfunción que una enfermedad. Muchas veces tenemos disfunciones causadas por el estrés, por el cansancio, por el agobio. Una disfunción es un comportamiento anómalo de un órgano del cuerpo, ¿sí? Pero una enfermedad es una patología, es algo cuando el cuerpo ya está dando síntomas de que ese órgano no está funcionando bien. Y a veces nosotros tenemos disfunciones simplemente porque no estamos bien, porque no nos alimentamos bien, porque vamos mal. Amén. Me dijo mi médico hace poco, mira Daniel, yo creo que todo esto se corrige. Bueno, no me tutea, me dice, mire señor Palma, esto en parte se va a corregir en que coma más lento, me dijo. No coma corriendo. Y yo dije, seguro que habló con Lili. Lili le llamó y le dijo, dile a mi marido que no sea tan ansioso para comer y que no engulla, que coma. Y me dijo, tómate tu tiempo, mira la comida, piensa en la comida. Y yo, eso es lo que hago y me la desespero. Yo, wow. Me dijo, mastica bien, tómate tu tiempo para comer. Me dijo, estás comiendo. Y es verdad, es verdad. Ahora soy el último en terminar en la casa. Hay otros que engullen, pero no vamos a dar nombre. Necesitamos seguridad en el alma, hermano. Amén. Necesitamos fortaleza en todo nuestro ser. Por eso necesitamos el amor de Dios. Y yo te decía el domingo pasado, vamos a tratar de ir rápido en esto. Yo te decía el domingo pasado, necesitamos conocer el amor de Dios. Pablo decía un amor que excede el conocimiento. Ahora tenemos que entender que este concepto de Pablo de que excede el conocimiento
no se limita solamente, escúchame bien, no se limita solamente a que es un amor que no puede ser alcanzado con la mente humana. Tiene que ver con mucho más que voy a tratar de comentártelo en esta mañana. Amén. Pero lo cierto es que Pablo decía que es un amor que excede el conocimiento. Por lo tanto, nunca te alcanzará la vida para conocer este amor. Amén. No te va a alcanzar la vida. Por lo tanto, no es un pecado que ores diciendo, Señor, revélame cuánto me amas. Alguien te puede decir, bueno, pero no sabes que Dios te ama. ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te muestre que Él te ama con todo lo que Dios te ha demostrado en la vida? Sí, pero no te va a alcanzar la vida para conocer el amor de Dios. Por eso hay dos maneras de conocer el amor de Dios. ¿Me seguís, verdad? ¿Sí? Amén. Hay dos maneras de conocer el amor de Dios. Una, el conocimiento histórico, experimental. Cuando miras para atrás, ¿se acuerdan? Cantamos hace rato que no cantamos estos chicos que cantan. Cuando miro atrás el camino transitado, ¿no? El domingo que viene lo podemos cantar. Cuando nosotros miramos para atrás, nos damos cuenta que a lo largo de la vida Dios nos amó. ¿Sí o no? Dios estuvo. Ayer iba al culto en la iglesia en Illora y cuando llegué había un accidente espantoso. Y vi al costado un coche que había volcado, un choque y el techo totalmente aplastado, el techo pegando en el volante. Y yo en un momento dije, madre mía, ¿qué pasó con los que iban adentro? Y rápido mi mente me recordó que nosotros tuvimos un accidente exactamente igual con Liliana. Y que la empresa que llevó la grúa para sacarnos de allí, para sacar el coche, no podían creer. Bueno, fuimos con David Soria a buscar el coche. Y la chica dijo que habían hecho una apuesta entre los empleados porque el chico de la grúa decía que los dos que iban adentro, que éramos Lili y yo, estaban vivos. Y en la empresa no daban crédito de que estuviéramos vivos. Y yo ayer pensé y dije, salimos ilesos, sin nada, sin un rasguño, sin nada. Dios nos guardó. Y luego pensé y dije, Dios mío, he tenido 3 accidentes en los que debería haber muerto. ¿Y sabes lo que pensé? Ciertamente vivo con tiempo regalado. Y comencé a mirar para atrás con todos los viajes, situaciones donde me podrían haber matado a mí, situaciones donde estuve a punto de morir. Y Dios me guardó y pensé y dije, hasta aquí Dios me guardó, Dios me trajo. Mira, el Salmo 77, Salmo de Asaf, dice en los primeros versículos, cuenta la amargura de Asaf diciendo, recuerdo los años antiguos, cómo te alababa y lo mal que estoy ahora, y la amargura que tengo ahora y la tristeza que tengo ahora. Me están escuchando bien allá al fondo, ¿no? Se escucha bien, ¿no? No hay mucha perturbación, se escucha bien, ¿no? Bueno, y decía él, y en el versículo 10 dice Asaf, mas enfermedad mía es esta, volveré a los años de la diestra del Altísimo y recordaré todo lo que Dios ha hecho, como diciendo Asaf, no voy a seguir pensando en mi problema, no voy a seguir pensando en mi angustia, voy a volver a mirar a Dios, voy a volver a mirar todas las cosas que Dios hizo conmigo a lo largo de la vida. Recordaré los años de la diestra del Altísimo y volveré a alabarle, decía Asaf. Pero hay otra manera que sí, porque el Salmo 77 te habla de mirar la vida con perspectiva. ¿Me están escuchando, verdad? Tenemos que aprender, hermanos, que cuando viene un problema en la vida, nosotros tendemos a focalizarnos en el problema. Tenemos visión de tubo, nos abstraemos de todo lo demás para atender a aquello que nosotros consideramos que es peligroso. ¿Lo estás entendiendo a esto? ¿Sí o no? Algunos psicólogos dicen que los hombres tenemos un sueño tan ligero porque todavía creemos que vivimos en las cavernas, ¿no? Que dormimos en la puerta de la caverna esperando que venga algún animal y nos despertamos tan fácil, ¿no? Pues no sé si es así, si llevamos el cavernícola, como dicen ellos, dentro de nuestro, pero los hombres vivimos ansiosos por la familia toda la vida, ¿no? Ay, Dios mío, cómo nos cuesta a los hombres no tener ansiedad por la familia. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que aprender a ver la vida con perspectiva, no enfocarnos, focalizarnos solo en el problema. Lo están entendiendo, ¿verdad? Salir un poco y mirar todo lo que hay. Nosotros a veces tenemos la horrible costumbre de decir aquí se acaba todo, pero no miramos en todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la vida. Los discípulos en la barca tenían en sus mentes grabado una mitología
del pueblo, los pueblos que vivían alrededor del Mediterráneo, que pensaban que en las noches de tormenta salían los fantasmas del fondo del mar para hundir a las barcas de los pescadores que se aventuraban en las tormentas. Y cuando Jesús llegó, lo primero que aflora es el temor momentáneo. Y ellos no ven a Jesús, ven un fantasma. Ellos no están esperando a Jesús, están esperando un problema. Estamos esperando lo catastrófico. Están focalizados solo en el problema y se olvidan de todo el entorno de cómo Jesús había hecho milagros. ¿Lo están entendiendo a esto? Nosotros a veces vivimos de la misma manera. Y digo nosotros porque esta es una de las grandes luchas que tengo yo en toda mi vida. Ahora bien, no solamente nosotros tenemos que tener esta visión de ver el amor de Dios desde este punto de vista, pero tenemos que entender que nosotros tenemos que agregarle a esto un elemento más y es el diablo, mi hermano. Y tenemos que entender que nosotros sabemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también existe Satanás. Y hay muchas mentiras diabólicas que están constantemente bombardeándonos la mente. ¿Sí o no? Y esto lo vemos siempre en la vida. Y una de las grandes mentiras del diablo es que cuando nosotros vemos un milagro y pensamos que vamos a ser alentados. Chicos, Tiago, Juan Pablo, hablen pero más bajito, ¿vale? Más bajito, más bajito. Y no hay problema que se queden ahí, pero hablen más bajito, ¿vale? Y la otra llamándome a mí. Déjalo si quieren, quédense aquí, pero... Bueno, ahí tienen audio. ¿Eh? Claro, ahora puedes escuchar. Pueden escuchar ahí, asegúrense que esté el audio bien conectado, ¿vale? Y te decía que hay otro aspecto que no solamente es el amor que nosotros conocemos por la historia, y te decía el otro día que es el amor revelado. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos revele el amor de Dios. Amén. Esto es una experiencia que nosotros vivimos. Pero no es una experiencia que nosotros vivamos físicamente en lo cotidiano, es una experiencia que nosotros vivimos en la relación con Dios. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos revele cuán grande es su amor. Esta era una de las oraciones del apóstol Pablo. Si no, no hay seguridad en la vida. Porque no todo es experiencia del pasado. La Biblia dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, el amor de Dios no es solo lo que ya has visto en el pasado, no solo en lo que has vivido, cómo Dios te respaldó, todavía Dios puede sorprenderte muchísimo en el futuro. De hecho, nosotros conoceremos en plenitud el amor de Dios el día que nos vayamos de este mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. ¿Y saben qué? De esta manera llegamos a vivir y experimentar la seguridad que Dios nos ama a pesar de los conflictos, luchas, temores. ¿Sabe qué? También aprendemos a amar a Dios y saber que Dios nos ama, escúchenme bien, aún en los silencios de Dios. Cuando Dios hace silencio, cuando Dios no habla. Por eso, esto es una seguridad interna, escúchenme bien por favor, es una seguridad interna que va más allá de nuestra razón y de nuestra lógica. La revelación del amor de Dios no es mirar hacia atrás en la experiencia de ver cómo me amó Dios a lo largo de la vida. Te estoy hablando que es una revelación, es que el Espíritu Santo da convicción a tu alma de que Dios te ama. Muchas veces nosotros estamos agobiados, cargados y sobre todo en esos días en los cuales estamos focalizados en el problema. Que no podemos ver con perspectiva. Hemos caído en el hoyo. ¿Saben cómo le llaman la psicología a esto? Depresión. Cuando no tienes la capacidad de analizar más que tu conflicto. No tienes fuerza ni siquiera para ver otra cosa, que necesitas una ayuda externa. Cuando una persona cae en este hoyo y no tienes la capacidad de mirar a lo largo de tu vida todo lo que Dios hizo, necesitas que el Espíritu Santo te revele que Dios te ama. Y esto es un milagro maravilloso que excede la razón, la lógica y el intelecto humano. A ver, entendedme bien esto. Esto es como los recuerdos. ¿Vosotros tenéis recuerdos? ¿Cuántas cosas recordáis? ¿Sabéis qué? Vosotros y yo tenemos todos los recuerdos de lo que hemos vivido en la vida. Cuando la gente se está a punto de morir, dices que toda la vida pasa delante de mí y he vuelto al mundo de los muertos. No, es que no se murió. Lo que pasa es que no hay control sobre su mente, como cuando las personas tienen Alzheimer o como las personas cuando llegan a una edad
de viejos. Ustedes miren, cuando los viejitos son muy viejitos, normalmente se les olvidan las pastillas que tienen que tomar, se les olvida cerrar la puerta, tirar la cisterna, se olvidan de las cosas momentáneas, pero recuerdan acontecimientos de la niñez. Bueno, yo no soy freudiano, ¿vale? Yo no soy de Freud, por favor. Pero Freud decía que nosotros archivamos las cosas. Siempre digo lo mismo y siempre lo menciona Freud. No sé, creo que estoy tildado con Freud. Pero las personas, decía él, guardamos, y yo creo que en esto sí tenía algo de razón, guardamos las cosas aquí en un inconsciente que afloran en los momentos, escúchame bien, que son gatillos. ¿Nunca te ha pasado que tú dices, soñé esto y no sé por qué lo soñé si no lo viví? ¿Sabes por qué? Porque es un recuerdo que tienes allí y a veces pasa por una librería. Bueno, alguien el otro día, bueno, imagínate, no vamos a hablar de alguien el otro día que era esta, pero imagínate, no es el caso de Carolina, ¿vale? Imagínate que tú dices, soñé con un naufragio y gente que se ahogaba porque un barco se hundía. Y yo no he vivido eso ni he visto noticias. ¿Qué tontería es esta? Bueno, pero es muy posible que hayas pasado por una librería. Hago una salvedad. A mí Dios me habla mucho con los sueños, ¿vale? Quiero decirles que hay sueños puestos por el Espíritu Santo. No confundamos esto. A mí Dios me habló y me sigue hablando muchísimo por sueños. Amén. Y en la Biblia se muestra esto. Pero muchas veces nosotros podemos, mira, pasa por una librería y ves rápido todos los libros y uno de esos libros dice Titanic. Tú no te diste cuenta, pero se activó el gatillo. Te vas a dormir y cuando tú no controlas tu mente, aflora recuerdos de la película Titanic, ¿no? Y entonces te ves ahí volando. Bueno, los más románticos sueñan con esa parte y los más tétricos con que se hunde el barco, ¿no? Entonces, nosotros sueñas que vas ahí en un barco y que el barco se hunde, qué tontería. Sí, ¿sabes por qué? Porque eso estaba en ti. Pero tú no lo tienes hasta que hay algo que lo gatilla, lo dispara, te sale a la luz. ¿Lo entienden a esto? Yo creo que así pasa todo este tema de los recuerdos. Exactamente igual. Es la manifestación del amor de Dios revelado por el Espíritu Santo. Se graba en tu interior y tú no te das cuenta y aflora en los momentos en los cuales lo necesitas. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí les ha pasado que están focalizados en el problema? Te decía recién, agobiado, hecho polvo, mal, te pones a orar y te levantas bien. ¿El problema cambió? No. ¿Te han dado una buena noticia? No. Sin embargo, tienes paz. Y si alguien te dice, ¿por qué tienes paz? ¿Sabes lo que va a decir? Porque Dios me ama. ¿Y cómo lo sabes que Dios te ama? Porque el Espíritu Santo te lo acaba de revelar cuando acercaste tu alma en una comunión al Espíritu de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que estas dos manifestaciones del amor es lo que produce seguridad en la vida. A ti no te produce seguridad el trabajo, mucho menos en los tiempos convulsos de la política que estamos viviendo global, no española, global. ¿Sí o no? Con todos los desastres que vivimos. Entonces necesitamos el amor de Dios. Y necesitamos este amor de Dios. Y Jesús habló de él. Y yo el domingo pasado comencé a mencionártelo y voy a tratar de que en el tiempo que me queda, predicártelo rápidamente. No creo que llegue a los 3 puntos que puse, así que me voy a centralizar solo en 2, creo. Mira, Jesús habló de esto. Jesús habló acerca de fundamentar nuestra vida, basar nuestra vida, cimentar nuestra vida en su palabra, dijo él, pero en definitiva estaba hablando del gran amor de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 47. Un día Jesús estuvo hablando acerca de la empatía. Jesús estuvo hablando acerca del amor. Jesús estuvo hablando acerca del perdón. ¿Me siguen? Él venía hablando, decía, perdonen hasta los enemigos. Sean misericordiosos con la gente. Tengan compasión, sean empáticos con la gente. Perdonen, dijo Jesús, perdonen a la gente. Perdonen al que les hizo daño. Mire, yo hoy no tengo tiempo para hablar del perdón, tal vez entre unos minutos hablo algo. Pero escúchame bien, nosotros no tenemos ni idea del gran beneficio emocional, psicológico, espiritual y hasta físico que produce el perdón. Nosotros hemos tenido experiencias muy fuertes, Lili y yo, de estar con personas hasta que partieron de este mundo. Y ¿saben una cosa? No lograron dar el último aliento hasta que no hicieron una oración diciendo, perdono a tal persona que me hizo daño y hasta este momento estuve con rencor. Miren, muchas veces el perdón libera la vida. En otras palabras, el rencor ata la vida.
Y yo lo he visto aún de personas que saben que ya es el tiempo de irse y no se pueden ir. Están sufriendo en una cama y no se pudieron ir con el Señor en paz hasta que no dijeron, Señor, yo lo perdono, perdono todo lo que me hizo. Jesús venía hablando del perdón, Jesús venía hablando de la misericordia, Jesús venía hablando de la empatía. Jesús venía hablando de dar fruto. Jesús había dicho, si un árbol es bueno, da buen fruto. No se puede pedir higos de las espinas, de los espinos, ni espinas de las higueras. Y en un momento Jesús dice, y yo les voy a hacer una pregunta, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Ahora, es lo que te decía el otro día, el pueblo de Israel tenía una ley. Mira, para el pueblo judío, la Torá es el camino. Y los misbot, cada uno de los mandamientos, se llaman los caminos. Y todos los caminos forman un camino y esos caminos son la ley de Dios. Es lo que aporta seguridad en la vida para el pueblo judío. Por eso se dice, está en la Biblia, enseña al niño en su camino y cuando fuere viejo verás tú que nunca se va a apartar. Te da seguridad en la vida. Y de pronto viene Jesús y dice, no, la verdadera seguridad está en hacer lo que yo les digo. Yo quiero que ustedes piensen lo que habrá sido para un maestro judío escuchar que otro maestro judío viene a cometer tal blasfemia para él diciendo que hay una seguridad mayor que la ley de Moisés. Y yo el domingo pasado algo te hablé de esto. Y Jesús dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace mis palabras, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, espérense que no veo. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Venía leyendo de memoria yo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Te dije el domingo pasado que los maestros de aquel tiempo pueden haberse ofendido, pero Jesús no estaba hablando aquí de una diferencia de aborrecer la ley. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abrogar la ley. La ley es el camino, es cierto. La ley te pone límites en la vida. Me estás siguiendo, ¿verdad? Los principios religiosos no son malos, los principios religiosos te marcan el camino. Claro que da seguridad. Los principios religiosos, la ley de Moisés para el pueblo judío y para nosotros también, no está mal en este sentido. Tú le enseñas a un niño, hijo, no te apartes nunca de esto. Cuando sea grande, él lleva los principios grabados en la mente y en el corazón. La ley te da seguridad, pero solo en el concepto de saber que estás en el camino correcto. Por favor, escúchame bien. Tú puedes estar en el camino correcto, pero eso no te garantiza que tu alma esté segura cuando te pegue un azote, alguna tormenta de la vida. Cuando venga y te aparezca un bulto. Cuando te hacen una ecografía y el médico dice, encontré algo que no me gusta. ¿No? Y se te viene el mundo abajo. Cuando un hijo te pega un portazo, te decía el domingo pasado, y te dice, papá, y te quedas. Tú puedes saber que estás en el camino seguro, pero la verdadera seguridad de tu alma te la va a dar el fundamentar la vida en las enseñanzas que trajo Jesús. Y esas enseñanzas estaban basadas en 3 grandes zapatas de este edificio. Si el edificio necesita zapatas sobre el cimiento, la primera zapata es que cuando Jesús vino trajo una revelación maravillosa que ya estaba en los profetas de alguna manera, pero el pueblo de Israel nunca lo practicó ni lo vivió. Y es la revelación de que Dios es nuestro Padre. Y es la revelación de la paternidad de Dios y de que nosotros somos hijos de Dios. La segunda gran revelación fue la encarnación de Jesús. ¿Me siguen? Dios se hizo hombre. Juan decía, y en él estaba la luz. En él estaba la vida y la vida fue la luz de los hombres. Y esto es algo maravilloso. La gran revelación del misterio escondido, decía Pablo. Ahora vamos a hablar de eso. Y la tercera, que no voy a llegar hoy, es la revelación de que podemos ser transformados por el Espíritu de Dios para vivir y hacer lo que la ley estaba estipulado sin que sepamos la ley de memoria. Y ser transformados a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, si edifican vuestras vidas en estos 3 grandes pilares que son mi palabra,
Mi palabra consta de estas tres grandes áreas. Si ustedes edifican la vida y las familias y todo lo que hagan en estas tres grandes verdades, pueden venir tormentas y vas a estar firme. Y vas a estar seguro. Y tu casa será azotada, tu matrimonio será azotado, pero al final sigues adelante. Tus hijos serán azotados, pero tu corazón sigue. Y cuando tus hijos maduran, recapacitan y vuelven, tú sigues en el mismo sitio, con la mesa tendida, con la mesa puesta, esperando que ellos vuelvan para comer y partir el mismo pan que partíamos cuando eran niños. ¿Sí o no? Yo el otro día tuve una experiencia preciosa y os la voy a contar. De pronto, subimos al coche. Para lo que no sepáis, fue mi mega cumpleaños. Bueno, es el día de Extremadura, es el día de no sé qué. Y encima se murió la reina, ¿no? Así que se murió Isabel. Así que a partir de ahora se van agregando días. Sepan que el 8 de septiembre es festivo, ¿vale? En Argentina hicieron un atentado contra la presidenta y declararon festivo, ¿no? El mismo gobierno ha intentado matar un montón de gente y ha matado gente y nunca fue un festivo. Bueno, no me voy a meter en política, pero lo cierto es que tuve una experiencia muy bonita y es que, bueno, mis 3 hijas ya crecieron, gloria a Dios, se han independizado y esto es muy bonito también. Pero en el fondo siempre queda eso del nidito vacío, ¿no? Pero el otro día tuvimos una experiencia muy linda porque de pronto mis 3 hijas que estaban para mi cumpleaños, fuimos los 3, iban las 3 sentadas atrás en el coche riéndose y se sacaron fotos como cuando eran niñas. Es más, yo estoy buscando fotos de cuando las 3 iban detrás en el coche y una de ellas recordaba y decía, y no es que mamá sea una maltratadora, porque cuando nos poníamos como locos, tiraba la mano para atrás y decía, basta, cálmense que no me dejan conducir. Y decía, todos esquivábamos a ver a quién pillaba, ¿no? Porque metía el manotazo al montón a ver a quién pegaba. Iban las 3 riéndose, enloquecidas allí. Y de verdad que yo volví a casa con una sensación de... Es como que Dios me regaló un poquito de aquello que un día yo disfruté cuando ellas eran las 3 chiquititas, 5 o 6 añitos. ¿Lo entienden a esto, verdad? El tiempo pasa, las cosas cambian, pero nosotros tenemos que entender que Dios nos ama de esta manera. Amén. Entonces, cuando Jesús vino, dijo que debíamos fundamentar nuestra vida en todo esto. Por eso, Jesús venía hablando del amor, de la gracia, de su propia entrega. Como muestra de ese amor y de la posibilidad de vivir y ser transformado por el Espíritu Santo. Jesús mostraba con esta revelación que solamente en esta revelación había verdadera seguridad. Pues ni aún la ley, dijo Jesús como fundamento, ni aún la ley siendo bueno, ni aún en la ley siendo buena se encontraría la seguridad para los avatares del alma, sino solo en la confianza plena del amor de Dios como Padre. ¿Lo entienden a esto, no? Espérate, que me perturbo con una mosca. El cumplimiento de la ley, te dije recién, era el camino correcto, pero Jesús venía hablando de los problemas del alma. Jesús venía hablando de los conflictos profundos del alma. Lo único que daría seguridad ante los temores y los conflictos repentinos de la vida sería esa palabra basada y nacida en el amor del Padre. Por eso te dije recién, necesitamos entender esto. Lo primero es el amor del Padre. Yo he predicado mucho sobre esto, pero vamos a volver a comentarlo. Esta era la primera gran revelación que traía Jesús. No se trataba solo de un Dios lejano. La ley era buena, pero la ley te esclavizaba porque no te hacía conocer el corazón del Padre. Tú no sabes hasta dónde llega la libertad que te otorga aquel que te dejó los reglamentos de la casa escrita en un papel con un imán en la puerta del frigo. ¿Sí o no? ¿Nunca has alquilado una casa, un apartamento? Y llegas y tienes un cartelito puesto, todos los reglamentos de la casa. Y tú te preguntas, ¿pero la gente que normalmente vive en esta casa, vive así? Sí, pero ellos saben cuáles son los límites y hasta dónde se puede llegar, porque se cumple, porque somos hijos de la casa y cuidamos la casa. La ley era como una carta puesta en la puerta del frigorífico que el padre había dejado, y los hijos, que era el pueblo de Israel, no quisieron ir al Sinaí cuando el padre los llamó y le dijo,
diles que se preparen y vengan, que mañana hablaré con ellos. Ellos dijeron, no, que te hable a ti, Moisés, si tú no lo cuentas. Entonces ellos se quedaron solo con la letra, pero no conocieron nunca el corazón. Y de pronto viene Jesús y dice, yo no vengo a pelearme con la ley, vengo a mostrarles el corazón del que dejó esa lista de cosas para hacer. Y Jesús venía hablando de una revelación maravillosa, que era el corazón del Padre. Pero este corazón del Padre ya estaba revelado en los profetas, pero ellos no lo habían visto. Oseas capítulo 11 es tan revelador con todo esto. Yo no sé si tenemos tiempo, vamos a intentar leerlo rápido. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí se muestra el corazón paternal de Dios. Yo lo llamé como un hijo. Cuanto más yo los llamaba, más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Este es el corazón de un papá, de una mamá. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Este es el corazón paternal de Dios. Pero ellos no lo veían porque no lo conocían. A ti te pueden estar hablando de una característica maravillosa de una persona, pero si tú no conoces a esa persona, nunca entenderás la característica de esta persona. Jesús venía trayendo una revelación maravillosa que era el corazón paternal de Dios. El problema está cómo los evangélicos constantemente volvemos al legalismo, a la estructura. Volvemos a los formalismos más que al corazón del Padre. Y yo te decía el otro día que el concepto de paternidad de Dios, dice Efesios 3, de quien toma nombre toda familia en los cielos o en la tierra. Literalmente en griego dice de donde viene el concepto de paternidad. Y Dios no tiene sexo. Dios no tiene sexo. Por lo tanto, este concepto de paternidad que se manifiesta en nuestras casas está repartido tanto en paternidad como en maternidad. Y hay áreas de la protección de un niño, del amor de un niño, que no dependen solo de uno, sino que dependen de los dos. Hay una manifestación de seguridad en el amor paterno que es maravilloso, que todo niño necesita a su papá. Y los padres somos unos brutos más de una vez. ¿Saben por qué los niños que pasan mucho tiempo con su papá aprenden a hablar mejor que los niños que pasan más tiempo con su mamá? Hay una razón. Porque la mamá se esfuerza en hablarle en su idioma y el papá enseguida se le va la olla y comienza a hablarle como si fuera otro hombre. Y lo que te estoy diciendo no es un invento mío, está perfectamente estudiado y comprobado. Los hombres pasamos 10 minutos, bueno, y le hablamos, y después empezamos a hablarle al niño y le hablamos de fútbol y todo lo demás. Y los niños normalmente se esfuerzan imitando palabras nuevas que aprenden de los papás. De la mamá aprenden toda la inteligencia emocional, aprenden toda la seguridad emocional. Y sobre todas las cosas aprenden esa seguridad nacida de la protección y del cuidado materno. Y la Biblia habla de eso. A veces nosotros no entendemos esta cosa, por eso Dios no tiene sexo, Dios no es ni hombre ni mujer. Pero en una casa cuando se manifiesta el amor maternal, el amor paternal, es toda la manifestación de protección que Dios trae y que nosotros también podemos experimentarla. Por eso yo te decía el otro día, en Isaías 66 hay un texto que revela esto y habla de la ternura maternal relacionada en este caso al amor de Dios por la gente. Y dice Isaías 66:12, porque así dice Jehová. Por favor, los que me estén escuchando por internet, si alguien corta esto y lo manipula, está diciendo Dios es una mujer. Yo no estoy diciendo nada de eso, ¿vale? Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, hablando de Jerusalén, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaré y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Y mira lo que dice el 13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. Esto es impresionante. Sabéis que también está comprobado que el 80% de las personas que fallecen en los últimos minutos llaman a su madre. Yo leyendo sobre temas militares
En la guerra de Malvinas, una de las cosas más fuertes es que la mayoría de los soldados, los chicos jóvenes de 18, 19 a 22 años, cuando morían, eran jovencitos. Lo que hacían antes de exhalar, llamaban a su madre. Y esto es algo muy fuerte porque muestra precisamente, miren, la necesidad que todos los seres humanos tenemos del amor materno. Y la seguridad que produce en los momentos de conflicto emocional el amor materno. ¿Me están siguiendo, verdad? Ahora quiero que sepan esto. La mayoría de los cristianos, cuando parten de este mundo, ¿saben a quién llaman? A Dios. Y cuando yo veo esto, yo me doy cuenta que hay una transformación tan grande del concepto paternal de Dios que involucra todas las áreas del alma humana. ¿Me están siguiendo, verdad? Por eso nosotros necesitamos esto. Este texto habla del amor de Dios manifestándose aún con el cariño materno. Y ya lo hablaba el profeta Isaías. Y cuando Jesús vino, una de las grandes revelaciones de Jesús es que Él venía revelando que Dios es nuestro Padre. Así Jesús describió la gracia como la manifestación del amor en la parábola del Hijo Pródigo. ¿Se acuerdan la parábola del Hijo Pródigo? Nosotros tenemos que aprender a fundamentar nuestra vida en el amor de Dios. En la parábola del Hijo Pródigo, se cuenta la historia de un hijo que se va y pega un portazo. Y luego arrepentido vuelve a la casa del padre y se encuentra con que viene con mal olor. ¿Cuántos de los que están aquí huelen mal? ¿Tú hueles mal a veces? Yo te puedo asegurar que no hay ni un ser humano que no haya olido mal en algún momento de la vida. No te hablo de oler mal físicamente, sino que te estoy hablando de oler mal en el alma. Yo tengo un problema muy fuerte con los olores. Tengo un olfato muy fuerte. La verdad que es algo que me cuesta mucho. Y lo aguanto y lo soporto, pero hay momentos en los cuales me cuesta aguantarlo. Y en el último tiempo yo dije, Dios mío, yo no puedo vivir así. Sobre todas las cosas, no puedo sentirme mal porque alguien que no puede cambiar su situación huela mal. Pero no te estoy hablando del olor físico. Te estoy hablando que delante de Dios, yo creo que Dios percibe nuestros pecados como mal olor. No digo que sea así, ¿no? Pero a veces me parece eso. El hijo, dice la Biblia, que la parábola del hijo pródigo venía con olor a cerdo y se encontró con algo maravilloso, que la puerta de la casa estaba abierta. Y esto habla de la gracia y del amor del Padre. Nosotros tenemos que aprender a fundamentar la vida en esto. Necesitamos esta revelación. ¿Me están escuchando? Necesitamos esta revelación. Pero necesitamos experimentarlo. ¿Saben cómo se llama esto? Gracia. Gracia. La parábola del hijo pródigo habla de la locura de la gracia. La gracia no se entiende. Por eso Pablo decía, un amor que excede el conocimiento. La gracia no se entiende. Tú no puedes entender que Dios perdone. A veces simplemente tendrás que aceptarlo. Por eso nosotros tenemos que aprender a entender cuán grande es el amor que nos perdonó. Yo te decía hace unos domingos atrás, tú puedes tener un padre rico que te llene de regalos, pero no necesariamente te está demostrando que te ama. Simplemente te está regalando cosas. Pero el verdadero amor se conoce cuando le has hecho 1001 trastada a tu padre y tu padre te sigue perdonando. Cuando le pegaste un portazo a tu padre y le dijiste no quiero saber más nada de ti, ahí te quedas. Y sin pedirle perdón, al otro día el padre levanta los ojos y te dice, hijita, hijito, ¿necesitas algo? Y no es que el padre se olvidó. Hay un verbo en hebreo antiguo que es pesaj. Significa pasar por alto. Pesaj, para el pueblo judío, es Pascua. Pablo decía, porque Jesús es nuestro Pesaj. No significa que el Padre no haya visto tu pecado, sino que simplemente decidió perdonarlo. Y si nosotros hemos sido perdonados de esta manera,
¿por qué juzgamos a aquel a quien también Dios decidió perdonarlo? Cuando nosotros decidimos fundamentar la vida en la roca, que es la revelación de Dios, en el amor del Padre, se nos transforma aún el concepto de la gente que vive a nuestro alrededor. Y aprendemos algo maravilloso, que se llama perdón y misericordia. Y nos cuesta perdonar. Y a la persona que le cuesta perdonar, le va a costar entender que él y ella también serán perdonados. Jesús le dijo, no podéis vivir solo sobre la ley. Sabéis que se ha tergiversado la ley diciendo ojo por ojo y diente por diente. Sabéis que se ha tergiversado la ley de esta manera. No conocéis el corazón del Padre. Y por eso vosotros mismos vivís en el conflicto de que cuando yo hago algo vendrá el castigo sobre mi vida. Yo no puedo vivir con esta condenación. Por eso te dije recién, el perdón también tiene un efecto tan grande en nuestro corazón y en nuestras almas. Asumir que vamos a edificar la vida sobre esta revelación, que al fin es la roca segura, nos hará ser confortados, tanto en lo personal con Dios, tanto en la relación con Dios como confrontados con los demás. Si tú asumes este mandato de Jesús diciendo edifiquen la vida sobre esta enseñanza mía, no sobre una ley, escúchame bien, es más fácil vivir en la ley religiosa que vivir en la libertad de la gracia. Nadie te controla, solo tu corazón y tu conciencia. Y emitimos juicios. Yo tomo agua, ese toma cerveza. Y el de cerveza dice, yo tomo solo cerveza, él toma vino también. Y emitimos juicios y ponemos leyes donde Dios no las puso. Confrontados con nosotros mismos porque no conocemos el amor del Padre, la gracia, hasta que no estamos de vuelta en la casa. Decidir fundamentar la vida sobre el amor del Padre como el punto básico de esta roca, mi hermano querido, es confrontarnos con nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque no conocerás el verdadero amor del Padre hasta que no hayas abierto la puerta de nuevo con temor. Has empujado la puerta y te das cuenta que tu padre no cambió la cerradura, te la sigue dejando abierta. Y cuando vuelves a entrar a casa, te das cuenta que está la mesa servida, la mesa tendida, está el pan sobre la mesa y te das cuenta, el Padre me ama. Somos confrontados con nosotros mismos cuando nos hemos sentido pecadores. Por eso, si no tenemos la capacidad humilde de arrepentirnos, nunca conoceremos el amor del Padre. Es muy fácil tapar el orgullo humano hablando solo del milagro. El milagro es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Yo oro por milagros, clamo por milagros, pero no necesariamente en el milagro vas a conocer el amor del Padre, porque mañana viene Satanás y dice, sí, sobre ese sí Dios lo hace porque lo ama, pero a ti Dios no te ama. Así que tú no sigas orando porque no te va a responder a ti. Y esa mentira del diablo nos destruye el alma. En ese momento lo que nos da seguridad no es saber que al otro Dios le hizo un milagro, sino que a ti también te ama Dios. Pero a veces nosotros ocultamos este gran amor de Dios que tiene que ver con el arrepentimiento. Si no tenemos la capacidad de arrepentirnos de nuestros hechos cotidianos con nuestra familia, si no tenemos la capacidad de arrepentirnos de nuestros hechos cotidianos con un hijo, que amamos su futuro, no, perdóname, no me vengas con la milonga de que va a tener la capacidad de arrepentirte con Dios a quien no ves. Y a veces nos atamos en la ley y nos justificamos que nosotros lo hacemos porque tenemos derecho. Derecho porque hemos sido ofendidos, porque hemos sido atacados. Pero eso no justifica mi mala actitud, mi mal pensamiento, mi mal rollo. Sin arrepentimiento jamás conoceremos la dimensión del amor del Padre. ¿Hasta dónde puede llegar el amor del Padre? Yo te contaba hace un tiempo atrás. Por favor, escúchame bien. Un día Vera le predicó a un chico que estaba en las calles. Algunos de ustedes se acuerdan de él. Él era alcohólico. Pedía en las calles. Y siempre venía sucio, maloliente, con mucho mal olor. Un culto de la tarde cuando estábamos en el otro local. Él llegó y venía medio borracho. Yo le había dicho, cada vez que vengas no bebas, así puedes escuchar.
Y él lloró y en un momento que leyó allí la casa del Padre, él lloró y me dijo, yo quiero eso, yo quiero que Dios sea mi Padre, me dijo él. Y me miró a mí y me dijo, yo quiero que tú seas mi pastor. Y oramos juntos y se arrepintió y le pidió. Yo creo que ese día él se entregó a Cristo y se salvó. Se fue, todavía tenía el efecto del alcohol y yo pensé, va por la calle, la gente pensará, mira el borracho y ya es un hijo de Dios y el que lo está condenando está muy lejos de Dios, ¿no? Pero él me dio un abrazo tan fuerte y me dijo, te quiero mucho. Me abrazó y oramos juntos abrazados. Yo tenía un perfume muy bueno. Y cuando él se fue, yo me olí la camisa y tenía un pestazo encima. Y yo pensé y dije, y él se llevó mi perfume y yo me quedé con el olor de él. Y el Señor me dijo, yo hice lo mismo que hice eso, exactamente eso contigo en la cruz del Calvario. Yo llevé tu mal olor en la cruz y tú llevas mi perfume a la gente. Y a veces nosotros no entendemos lo que es la gracia. Cuando vuelves con olor a cerdo y vuelves a recibir el abrazo de tu Padre. Nunca conocerás la verdadera dimensión del amor de Dios hasta que no te hayas arrepentido. Nunca entenderás hasta que no hayas encontrado el perdón. A veces pensamos que nadie nos ama y en realidad no sabemos cuánto nos aguantan los que nos aman y nosotros pensamos que no nos aman. Le decimos a nuestra familia, es que aquí nadie me ama. No, te aguantan tanto y el aguante también es una manifestación de amor. Nos pasan por alto tantas cosas y eso también es amor, pero no lo vemos. Y si no lo aceptamos, si nos arrepentimos, nunca lo veremos. Por eso necesitamos ser confrontados en esto y necesitamos ser confrontados con el amor por los demás. Cuando descubrimos la gracia, el amor del Padre con respecto a nosotros, también lo descubrimos hacia los demás. ¿Me están entendiendo? Cuando descubrimos el amor del Padre hacia nosotros, también lo descubrimos hacia los demás. Cuando descubrimos la gracia y el amor del Padre hacia nosotros, también descubrimos la gracia y el amor del Padre hacia los demás. Si el Padre nos ama así, de la misma manera ama a todos los demás. Luego, ¿sabe lo que dijo Jesús? Vayan ustedes y hagan lo mismo. Por eso cuando Jesús dijo, yo les voy a enseñar dónde está la seguridad contra las tormentas de la vida que te sacuden de repente. Nadie espera de golpe una tormenta, pero viene como un río contra la casa, dijo Jesús. Nadie lo espera, pero llegarán las tormentas en la vida. Necesitas tener tu vida bien asentada. Jesús un día, capítulo 6 de Lucas, versículo 36, decía, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosada, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que os medís, os volverán a medir. Y ese texto no se está refiriendo a dinero, que con la misma medida que tú midas, con lo mismo que te da, que si tú das, te van a dar el doble. Está diciendo ten mucho cuidado con dar juicio, ten mucho cuidado con dar condenación, porque de la misma manera que tú das condenación, la volverás a recibir. Y Jesús dijo, no juzguéis, no condenéis, perdonad y seréis perdonados. ¿Qué significa esto? ¿Que es una ley? Por favor, escúchenme todos, por favor. ¿Qué significa? ¿Que esto es una ley? Y la ley dice que Dios solo perdona a los que perdonan. No dice eso la Biblia. El problema es que nosotros no sabemos lo que significa ser perdonados hasta que no perdonas a alguien. ¿Lo entiendes a esto? Mira, la gracia no cuesta nada. La gracia no cuesta nada al que la recibe, pero le cuesta todo al que la da. Si yo te perdono a ti, una agresión tuya, a ti no te cuesta nada, eres liberada, pero yo me tengo que comer la herida. ¿Lo entienden a esto? Cuando tú te das cuenta lo que significa realmente el perdón y lo que ha costado el perdón. Cuando un hijo te hizo una trastada grande y vuelve llorando y te dice, papá, perdóname. Cuando te has sentido loco de amor, como te dije un día, la locura de amor es decir, Señor, que venga pronto y no le pase nada, pero en cuanto pase por la puerta le voy a arrancar la cabeza, ¿no? Dios dice, bueno, o la cuidamos o la mato,
Tú que lo que quieres cuidar, que yo te la cuide para matarla tú cuando entre por la puerta de la casa, ¿no? Y entra y te dice, papá, lo siento, no te llamé, ya sé, hija, pero ya está, bueno, venga, no lo hagas más. Cuando tú sabes lo que significa perdonar una trastada a alguien amado. Cuando una mujer encontró una infidelidad en su marido, y su marido le pide perdón. Y la mujer va y le dice, está bien, decido perdonarte simplemente porque te quiero muchísimo. ¿Sabes lo que significa eso? Que mañana tú sabrás lo que significa cuando tú hagas algo malo y necesites el perdón de Dios. Y sabrás valorar lo que significa el perdón de Dios. Ese de perdonen para ser perdonados no significa una ley de que si tú perdonas te van a perdonar y si tú no perdonas Dios no te perdona. Porque Él ya murió en la cruz del Calvario. Es un hecho pasado, ya Cristo murió. Y si tú te arrepientes ya está el perdón. El asunto está que tú no vas a buscar el perdón hasta que no sepas lo que significa ser perdonado. Y mucha gente es tan orgullosa que no puede dar un paso en el perdón y en ser perdonados al mismo tiempo. ¿Lo está entendiendo a esto? Por eso generamos un ambiente en todos los aspectos. Cuando nosotros fundamentamos la vida en la roca, que es la revelación de la palabra de Dios, nosotros aún generamos un ambiente en nuestras casas que tiene que ver con un ambiente diferente. Esto es un desafío y lo necesitamos. Por eso vamos a orar en esta tarde y pedirle a Dios, Señor, revélame cuán grande es tu amor. Yo de verdad ya no tengo mucho tiempo, pero Jesús dijo que fundamentar la vida en su palabra, y parte es la revelación del amor del Padre, nos dará seguridad contra todas las tormentas de la vida. ¿Me están siguiendo? Cuando nosotros fundamentamos la vida en esta actitud, que es una actitud de corazón, no es una actitud de leyes, es una actitud de transformación en el alma, de valorar la vida. En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor no aceptó al hijo menor, pero el hijo menor aceptó todas las cosas de la casa. El hijo mayor no sabía lo que significaba la gracia, el valor del perdón. ¿Me están siguiendo, verdad? Esto es muy importante, hermano. Porque a veces se daña nuestro matrimonio porque no perdonamos. Por favor, escúchenme bien. Miren, Romanos, dice la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es lo que necesitamos. Otra vez la parábola del hijo pródigo en nuestras vidas revelada por el Espíritu Santo. Y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en el 37 decía, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El único que te puede separar del amor de Cristo eres tú mismo. El único que te puede separar del amor de Cristo eres tú mismo. Pero nada te va a separar del amor de Dios. Algo te puede separar del dinero momentáneamente, algo te puede separar de un hijo, algo te puede separar de una sanidad perfecta. Pero nada te va a separar del amor de Dios. Dios te seguirá amando. Dios te amó, te ama y te amará siempre. Y necesitamos esta revelación. Dame unos minutos más, no te voy a predicar todo, voy a predicar solo la segunda parte y la tercera no. Porque la otra revelación grande, ¿me están escuchando, verdad? Fue su encarnación. Juan capítulo 1 te decía, dice, en el principio era el verbo, era la palabra, la revelación, la idea, el proyecto de Dios, el pensamiento de Dios, lo absoluto de Dios. Y ese verbo, esa palabra se hizo carne. Esto era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo habló de un gran misterio que estaba oculto por los siglos, decía Pablo. ¿Me ayudas, Carito? Vamos a orar en unos minutos. Quiero que volvamos a cantar esta canción que dice, ya no soy esclavo. Por favor, atiéndanme bien en estos últimos minutos. No te voy a hablar de ser guiados y de la vida con el Espíritu Santo porque no vamos a tener tiempo. Por lo tanto, vamos a dejarlo prácticamente aquí en esta segunda parte de la revelación de la palabra sobre la roca. O mejor dicho, la vida sobre la roca, que es su palabra. Esa segunda revelación, te dije, es la encarnación. Pablo habló de un gran misterio. ¿Me están escuchando? Y el misterio, decía Pablo, es que judíos y gentiles podían ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. El gran misterio oculto por los siglos para el pueblo judío no es que viniera el Mesías. ¿Me siguen? Sino que el Mesías fuera Dios hecho hombre. A Jesús no lo crucificaron por decir yo soy el Mesías. A Jesús lo crucificaron por decir yo soy el Hijo de Dios. Y yo volveré al cielo con mi Padre. Y allí el pueblo judío dice blasfemias, ¿cómo te puedes llamar Dios? Jesús vino perdonando pecados y ¿saben que es una gran blasfemia? Perdonar pecados. Porque la Biblia dice que no se puede perdonar pecados, solo Dios puede hacerlo. Y Jesús venía perdonando pecados. El problema no era que Jesús dijera soy el Mesías, porque se sabía que iba a venir el Mesías descendiente de David. Pero lo que el pueblo de Israel no podía aceptar es que el Mesías y que Jesús dijera soy hijo de Dios. Y de pronto Jesús viene y muere en la cruz y resucita y le dice a los discípulos, vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo, en todas las naciones de la tierra. Antes, y en Lucas así está registrado, ¿me escuchan? Que Jesús dijo, no vendrá el fin hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y aquí está el gran misterio, que el Mesías no iba a ser solo el hijo de David, sino que el Mesías iba a ser Dios hecho hombre. Y la segunda parte, que iba a morir, escúchenme bien, por todos los seres humanos, en toda la tierra, en todos los tiempos, sin distinción de grupos étnicos, ni de sexo, ni de condición social. Y de pronto Jesús rompe toda estructura egoísta, egocéntrica, y aparece esta gran revelación. Por eso el gran misterio era este. Jesús tomaría el lugar de todos los seres humanos para que todos lleguemos a ser igualmente, de la misma manera, hijos de Dios. ¿Me siguen? Para que todos los seres humanos lleguemos a ser hijos de Dios. Yo no acepto cuando hay diferencias de raza, de sexo, de condición social. En la actualidad, todavía algunos lo siguen haciendo. Algunos rabinos ortodoxos, muy ortodoxos, sabéis quiénes son, ¿no? Los que dependen, cada uno lleva un sombrero dependiendo de la escuela rabínica a la que pertenecen, ¿no? Pero lo típico, vestidos de negro, ¿no? Con el pelo aquí, una kipá aquí y encima de la kipá un sombrero, ¿no? La kipá significa estoy bajo la autoridad de Dios, así que autoridad de Dios y otra vez autoridad de Dios para demostrar que soy un hombre santo, más santo que el resto. ¿Vale? Este es el orgullo rabínico. ¿Me estás siguiendo, no? Y entonces en la oración a veces se dice, gracias Dios porque nací judío. Gracias Dios porque no soy mujer. Gracias Dios porque no soy esclavo de nadie. Gracias Dios porque nací judío. Gracias mi Dios, bueno, Elohim, Elohenu. Gracias Señor porque no soy esclavo de nadie. Gracias Dios, Señor, porque no soy mujer. Pablo, que ya en aquellos tiempos conocía esto, viene en Gálatas 3:23 y dice,
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para que llevemos a Cristo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo alguien que nos guíe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. No vayas a pensar que eres descendiente de Abraham solo si eres judío, dijo Pablo. Porque Jesús, que era descendiente de Abraham, murió por todos los seres humanos. Y si estamos unidos a Él, todos somos hijos de Dios. Esta es la revelación, que también es parte de esta maravillosa roca sobre la que debemos fundamentar nuestras vidas. Y que a la postre nos dará seguridad contra las tormentas que intentan sacudirnos. Por eso, por último, quiero decirte que esta encarnación de Jesús no solamente hizo mostrar que no hay ninguna diferencia, que todos somos iguales, hermano querido. Yo no soy superior a nadie en esta iglesia. Yo no soy mejor que nadie. Y si me respetáis en función de la tarea que yo tengo otorgada por Dios. Pero yo no merezco un respeto ni mayor ni menor que cualquier otro hermano de la iglesia. El ministerio que llevo demanda un respeto simplemente como respetas al conductor del autobús, de no pararte en cualquier lugar o de bajarte cuando se te antoja. Pero todos somos igualmente hijos de Dios. No hay distinción de nada. Todo trabajo ministerial dentro de la iglesia nos hace ser siervos del resto de los hermanos, pero nadie es superior a nadie. Este texto dice: somos todos hijos de Dios. Y si no entendemos esto, estamos fundamentando la vida sobre una ley y no sobre la verdadera roca. Y cuando vengan las tormentas de la vida, Satanás usará la misma ley para hacerte sufrir y decirte: lo que pasa es que tú no eres lo suficientemente buen cristiano como aquel otro, así que no espere que a ti Dios te salve. Nosotros tenemos que aprender a fundamentar la vida sobre esta maravillosa palabra de revelación que trajo Jesús. Que entre estos dos primeros aspectos, el primero es el amor del Padre, la paternidad de Dios sobre nuestras vidas, que somos hijos de Dios. El segundo gran aspecto es su encarnación. Él se hizo hombre. ¿Y qué decirte sobre Filipenses? ¿No? ¿Haya en vosotros este mismo sentir? ¿Lo leemos? Por tanto, vamos a ver el versículo 1. Si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Pablo decía: si realmente hay algo mínimo de unidad entre ustedes, no se están peleando, no piensan que este es mejor que aquel. Con todo mi respeto, hermano, yo ayer le decía a los hermanos Nillo, la mayoría son gitanos y yo gitano entre todos. Cuidado con estas actitudes de racismo de un lado y del otro. El otro día me encontré con una persona que viene de Sudamérica, de Centroamérica, y me decía: no, España va a mejorar porque ahora hay latinos, porque los latinos trabajan. ¿Para qué te viniste? Con todo mi respeto, ¿para qué te viniste? Y si te viniste por algo, porque aquí hay un algo que allí no tenías. Y si aquí hay un algo que allí no tenías, seguridad, trabajo, lo que fuere, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Tenemos a veces actitudes que no son dignas de los hijos de Dios. Y por eso muchas veces vivimos condenados nosotros mismos. Porque ponemos meritocracias. Nos movemos por mérito. Y en la casa no hay mérito. Yo te voy a hacer una pregunta. Todos los que somos padres, ¿realmente amamos a todos nuestros hijos por igual? ¿Amas a algún hijo más que a otro? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que a todos los amamos por igual. ¿Amas a alguien más que a otro? Te lo voy a hacer de otra manera para que sea más fácil. Si yo te hiciera esta pregunta: ¿cuántos hijos tienes? 3. Tienes que elegir uno para que muera. Dios ha determinado que uno va a morir. Pero Dios te da la posibilidad de que tú elijas cuál de tus 3 hijos, de tus 4 hijos va a morir. Elígelo. Ahí te das cuenta que en realidad
a los 3, a los 4, a los 5, a los 10 o a los 20. Los amas exactamente por igual. ¿Y sabes lo que vas a hacer? No quiero que ninguno muera, quiero morir yo por ellos. ¿Sabes dónde está esta historia? Aquí en la Biblia. Y es el texto que te estoy leyendo. Dios se hizo hombre para morir por nosotros, para que ninguno de sus hijos se pierda. No hay mayor amor que este. Cuando tú entiendes esto y entiendes lo que significa la encarnación, entonces vas a entender lo que significa tener paciencia por alguien. Y darte cuenta que la otra persona, por insoportable o mal olor que traiga en la vida, es tan amada por Dios como es amado tú. Que no se trata de méritos porque somos hombres o mujeres, porque eso no tiene que existir en la iglesia de Cristo. Yo no entro en nuestros debates ni en estas discusiones, ni con un bando, ni con otro, ni con la politización de estas cosas. Yo sé lo que dice la Biblia y sé el valor que todos tenemos delante de Dios. Y yo he aprendido de todo el mundo y de todo el mundo aprendo. Pero Efesios, lo quiero terminar, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y aunque ella, cuando yo estaba de espalda, dijo que era la más amada, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Amén. Antes bien con humildad. Por favor, matrimonios, nada hagan por contienda. Matrimonios, nada hagan por contienda. Ah, sí, me la hiciste, te la tengo guardada. No hagan esto. Eso puede estar bien cuando tenemos 5 o 6 añitos, pero hemos madurado lo suficiente para saber que la venganza desata un partido de tenis que no lo vamos a poder terminar fácilmente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Perdónenme, hermano, me he alargado demasiado con esta predicación, pero déjame decirte 2 cositas más. No se podía ir más abajo. Amén. No se podía ir más abajo. De 2 maneras. La primera, en una actitud social de humildad. ¿Sabes lo que es la humildad? Es la capacidad que todo ser humano tiene cuando está en una posición alta. Es la capacidad que tiene para descender a una posición más baja donde está otro sin que el otro se sienta incómodo. Esa capacidad le llamamos humildad. Por eso yo creo que no hay nada ni nadie más humilde que Dios, y que tenemos un Dios extremadamente humilde, porque nadie es más alto que Dios y nadie ha bajado más bajo de lo que bajó Jesús. Pero también en el aspecto profundo del alma humana, la obra de Cristo a través del Espíritu Santo es algo tan profundo que es exactamente lo mismo que echar el fertilizante a una planta. Se nutre desde la raíz, no desde las hojas. Y se mete por la tierra y desde lo más profundo le da vida a todo lo demás. La Biblia dice que Jesús dejó el cielo y se hizo hombre y bajó hasta lo más profundo por amor a nosotros. Esa es la gran revelación que Pablo decía es el misterio, y que lo hizo no solo por judíos, lo hizo por todos los seres humanos en toda la tierra. Que ya no se trata de ser hijo de Abraham ni de tener un apellido judío, sino que se trata de que Cristo, Hijo de Dios, del linaje de Abraham, nos representó a todos los seres humanos en la cruz. Luego, quien haya aceptado esta representación, hoy es representado por Él ante el Padre. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios y del linaje de Abraham. Y esto es algo maravilloso. Por eso, no hay un solo nivel social, dice este texto. Escúchenme bien. No hay un solo nivel social que quede fuera de la presencia y del amor del Padre. Jesús descendió hasta lo más bajo, fue planta por planta. ¿Me están siguiendo? Allá arriba están los más importantes. En algunos casos serán los más religiosos en el edificio de las iglesias. En el edificio de la sociedad, los más poderosos económicamente. No importa, los que están en la primer planta. Y Jesús fue descendiendo hasta el sótano donde estamos los más miserables. Y desde allí les dio vida a todos los seres humanos sin distinción. Esta gran revelación que trajo Jesús y que Él le llamaba mi palabra es la roca sobre la que debemos edificar nuestras vidas, nuestra familia y la educación de nuestros hijos. Y en esto tendremos seguridad para el alma. Lo demás nos da seguridad de algún tipo, pero la verdadera seguridad del alma, miren, a los seres humanos nos cuesta muchísimo descender escalas sociales. Sin embargo, Dios lo hizo por amor.
Amén. Sí, yo amo a la gente de tal lugar y mando ofrenda hasta que tu hija se enamora de uno de ellos. Y tus niños salen igual a ellos y se crían como la abuela paterna. Se acabó el amor cristiano. Sí, los amo mientras les mando una ofrenda y están allá lejos. Que mientras los tenga aquí al lado mío y mi hija se enamore de uno de ellos, no los amo tanto. Vamos a orar por esto. Necesitamos, hermanos, perdónenme todo el tiempo y peroratas de hoy. Necesitamos edificar nuestra vida como un edificio preparado para muchas plantas. Porque no sabemos lo que va a venir en la vida. No sabemos cuánta paciencia necesitarás. Que es la roca de la palabra. Revelación de la revelación en las enseñanzas de Jesús sobre el amor del Padre. Amén. Sobre su encarnación. Dios se hizo hombre y fue uno de los nuestros y vivió entre nosotros. Y el último que no te hablé es acerca del Espíritu Santo. Y vamos a terminar a las 6 de la tarde si te hablaba eso. Querido Padre, nos ponemos de pie. Queremos adorarte un minuto más antes de irnos de este lugar. Necesitamos tu amor en nuestras vidas. Necesitamos hacer un ejercicio y mirar para atrás. Necesitamos mirar cuán grande ha sido tu amor hasta aquí. Y cuán grande será tu amor a partir de aquí hacia adelante. Necesitamos, Señor, estar en tu presencia. Necesitamos, Señor, caminar contigo todos los días de nuestra vida. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo traiga revelación de estas cosas. Seguramente mis hermanos no van a poder recordar todo lo que hemos dicho aquí, pero tu Espíritu Santo puede tomar todas estas cosas y ir revelándolas en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor amado, comience a revelarnos cuán grande es tu amor. Casi como un recuerdo imborrable guardado en nuestro ser más profundo. Así tu amor se guarda en nuestras almas. Como los recuerdos que siempre nos acompañarán en la vida. Tu amor impregne todo nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, en esta tarde, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo en esta tarde hable a cada corazón y a cada alma, trayendo revelación de estas cosas. Revélanos, Padre amado, cuán grande es tu amor y cuán grande es el amor en Cristo Jesús. En esa encarnación maravillosa de Dios hecho hombre, humillándose hasta lo más profundo, atendiendo a los ricos, a los pobres, a los religiosos y a los pecadores. Y que, Señor Jesús, ya no hay en ti diferencias de grupos étnicos, ni diferencias sociales, ni de sexos, sino que todos somos hijos de Dios, igualmente usados por ti, preparados por ti, amados por ti, y con un lugar preparado por ti en tu casa. Querido Señor, enséñanos a fundamentar nuestra vida en estas revelaciones maravillosas. En la revelación de la paternidad, no solo para nosotros, sino para la gente que nos rodea. Que en nuestra casa son tan hijos de Dios como lo somos nosotros. Que en nuestra iglesia son tan hijos tuyos como lo soy yo. Y que si tú te entregaste, no lo hiciste solo por un grupo, sino que lo hiciste por todos los seres humanos en toda la tierra, en todos los tiempos. Y que todo el mundo necesita una oportunidad de conocer y de escuchar este gran amor que nos hace estar en este lugar. Hoy, Señor, queremos fundamentar nuestras vidas, nuestra familia, educar a nuestros hijos, formar esta iglesia sobre estos grandes pilares que tienen que ver con esta gran roca que es tu revelación y tu palabra. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.